Hola amigos de YouTube, espero que a todos les esté yendo de maravilla. Hoy mi equipo y yo les traemos una presentación sobre los sistemas operativos comerciales, pero más puntualmente desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas. Les hablaremos un poco sobre Windows, Windows Servers y Linux. Mi equipo está conformado por Jerimar Andrade, Carlos Soto y mi persona, Yonder Andrade. La compañía Microsoft fue creada en 1975 por Bill Gates y su socio Paul Allen, con la visión de llevar un ordenador a cada hogar, pero no fue hasta 1982 que lanzaron el primer sistema operativo para equipos de la firma IBM. Estas versiones tenían una complicada interfaz y era muy poco entendible. No fue hasta la versión de Windows 95 que de forma independiente Microsoft lanza su producto con una notable mejora en la interfaz de usuario. Expliquemos rápidamente lo que es un ordenador de red, o bien un servidor de red. Es un ordenador que gestiona los usuarios y los recursos de una red de ordenadores centralizada. En este tipo de redes hay siempre al menos un ordenador principal o servidor y varios ordenadores secundarios, o bien clientes. Estos equipos utilizan un sistema operativo específico para esta tarea, es decir, no puede ser un sistema operativo que se use en hogares o escritorios normales. Tiene que ser un sistema operativo especializado. Microsoft interviene en el mercado de los sistemas operativos para servidores desde 1993 con Windows NT 3.1 de Advanced Server. Hasta entonces los servidores existentes usaban Unix, que fue el sistema de hecho en el que se fundó Linux. Características de Windows. Windows tiene múltiples características, entre esas una muy destacable es su excelente interfaz gráfica de usuario. Esto es lo que ha hecho que Windows se posicione en el mercado, ya que casi cualquier persona puede entender muy bien su interfaz. Otra característica es que es multitasking, es decir, multitareas. Aunque Windows no tiene el premio por ser el de software o el sistema operativo que mejor gestiona los recursos, hay que saber reconocerle que tiene una alta compatibilidad con la mayoría de los drivers. Y esto ha hecho que la mayoría de las veces pueda ser utilizado en multitarea, mas no debe colapsarse y debe tenerse en cuenta la cantidad de recursos que tiene asignado al hardware. Multiusuario. Windows también es un sistema operativo multiusuario que pueden entrar varias personas, no relativamente al mismo tiempo, pero sí pueden tener múltiples cuentas. No es como Linux, que Linux sí pueden estar múltiples usuarios al mismo tiempo dentro del sistema operativo. Windows también permite crear archivos con nombres largos, hasta 255 caracteres. Tiene un asistente, el software tiene un asistente que permite guiar a los usuarios en las tareas que no comprenden o que no saben cómo llegar. Es muy compatible con los entornos de red. Y otra característica muy importante es que tiene mucho soporte del usuario, es decir, ayuda. De hecho, es un estándar de Windows de que cada uno de sus programas o software tenga una sección de ayuda. De hecho, en el software que estoy utilizando, PowerPoint, en la parte lateral derecha, superior derecha, tenemos un botón de ayuda que nos guiará sobre cualquier duda que tengamos. Y además, por último, optimiza los recursos. No demasiado bien, pero sí los optimiza lo suficientemente como para poder estar de una forma cómoda y tranquila en el software, siempre y cuando el usuario no abuse de su capacidad. Ahora hablemos del sistema operativo favorito de todos, Linux. La principal característica de Linux es que es de código abierto, es decir, cualquier persona puede entrar y modificar su línea de código para realizar actualizaciones, mejoras, cambios en la interfaz o cualquier cosa que desee, y esto de forma totalmente legal. Otra cosa de Linux es que es multiusuario y auténticamente multiusuario, es decir, múltiples usuarios pueden estar conectados en el sistema al mismo tiempo, hasta cientos. Es multitarea y como gestiona muy bien los recursos es muy poco probable que se cuelgue. Esta es una de las características principales del Linux, la gestión de recursos. Es adaptable a cualquier plataforma y a cualquier dispositivo. De hecho, la mayoría de móviles, relojes inteligentes y hasta múltiples computadoras y plataformas utilizan Linux como su sistema predefinido, ya que se puede modificar y llevar inclusive hasta el sistema operativo de un televisor o de una nevera. Es perfectamente posible. Es personalizable, cualquier usuario, como le decíamos, como es de código abierto, puede modificarlo, pero en este caso podría cambiar lo que necesite de cualquier parte de su interfaz, siempre y cuando sepa lo que está haciendo. Es seguro. Linux se caracteriza por ser seguro, ya que no es un software comercial. Muy pocas personas están interesadas en atacarlo, y además de que posee una amplia comunidad de desarrolladores que cuando se descubre una nueva vulnerabilidad, en la próxima actualización se da de baja y ya no afecta al sistema. También es muy robusto. Esto hace que puedas tener una PC con Linux encendida durante meses sin que los programas se caigan o se cuelguen. De hecho, es muy poco probable que un programa en Linux dé errores.
Ahora veamos la historia de Linux. En 1991, con 23 años de edad, un estudiante de informática de la Universidad de Helsinki, Finlandia, llamado Linus Torvalds, se propone como entretenimiento hacer un sistema operativo que se comporte exactamente igual al sistema operativo de Unix, pero que funcione con cualquier ordenador compatible. Y no lo hizo solo, lo hizo con múltiples amigos de la internet y trabajaron a distancia. La primera versión que dio a conocer Linus Torvalds sobre su proyecto Linux fue la 0.03. Después llegó la versión 0.10 y al tiempo que más gente empezaba a participar en su desarrollo, la versión alcanzó la 0.95, reflejando la esperanza de tener muy pronto un sistema bastante estable. Generalmente fue la versión 1.0 de los programadores que la primera en completarse y estar técnicamente sin errores. Esta fue lanzada un año y medio después. ¿Quién lo diría? Que este pequeño clónico de Unix, creado por un estudiante, iba a convertirse en un estándar mundial para los ordenadores principales. Gestión de procesos, desde Windows y Linux. Empezando por el bloque de control de procesos, cada sistema operativo tiene su propio diseño de BSP, con el conjunto de metadatos necesarios para su administración. Puede medir desde 32 bits hasta los 1024 bits y su denominación cambiará según el sistema operativo. En Windows se basa la utilización de las colas múltiples de prioridades, que posee 23 niveles de colas clasificadas desde 31 a 16, clase de tiempo real y los demás de clase variable. Cada cola es mejorada mediante el Route and Robin, pero si llega un proceso con mayor prioridad se le será asignado al procesador. En Linux pueden ser divididos en tres categorías: interactivos, tiempo real o por lotes. Los procesos en tiempo real son manejados por el algoritmo FIFO o turno rotatorio, que también se conoce como Round and Robin, ya que al ser procesos considerados como prioritarios deben ser ejecutados antes que los demás. La creación de procesos en Linux están identificados por un número que es único, denominado PID, además de que cada proceso cuenta con su propio espacio de memoria asignado y utilizado, formado por tres segmentos: el código, los datos y la pila. También contiene la información de control del proceso, que indica la planificación y estado del proceso, las estructuras de datos y la comunicación entre procesos. Otra información importante es el número de identificación de usuario, que se lo denomina como UID, y el número de identificación del grupo de usuarios a los que pertenece el proceso, que se denomina como PGID. Todo esto pertenece al bloque de control de proceso, que también se denomina como PCB o BSP. Por otro lado, en Windows la creación de procesos se controla por eventos. Así el programa principal espera la llegada de un evento, como puede ser presionar una tecla, y posteriormente invoca un procedimiento para proteger dicho evento, actualizando la pantalla, el programa, lo que sea. El estado de transición de procesos es, en tanto en Windows como en Linux, muy similares, ya que ambos son multitareas, donde existen muchos procesos y un solo procesador. Puede ocurrir que en un momento dado solo se ejecute un proceso o varios, y los demás estén esperando a ser procesados o esperen la finalización de una operación de ES. Los pasos por los que debe pasar un proceso pueden representarse con un diagrama de estado. Este mismo lo estamos viendo actualmente en la pantalla. Así se puede apreciar de una manera que a medida que un proceso se ejecuta va cambiando de un estado dependiendo de las preferencias de cada uno, o bien las que tengan asignadas, por lo que será el procesador el que se encargue de ejecutar unos o otros. Ahora veremos los algoritmos de planificación tanto en Windows como Linux. Puntualmente los dos más populares que utilizan Windows y Linux. Por lo general Windows se decanta por la política de planificación round robin. La desventaja principal es que cambia los procesos en ejecución con demasiada frecuencia, lo que supone una pequeña pérdida de tiempo. Además, las prioridades en W2K se organizan en bandas o clases, tiempo real y variable. Cada una de estas bandas consta con 16 niveles de prioridad. Aquí estamos viendo un ejemplo de round robin. Linux está basado en la planificación tradicional de Unix, añadiendo dos clases de prioridad para procesos de tiempo real flexibles. Las clases de planificación de Linux son las siguientes. Author es la planificación clásica de Unix, no es aplicable a tiempo real. Examina las prioridades dinámicas calculadas como combinación de las especialidades por el usuario y calculadas por el sistema. Los procesos que llevan más tiempo en el sistema van perdiendo prioridad. FIFO. El sistema FIFO o FCFS, First to Come is First to Serve, los procesos esperan en cola y se ejecutan secuencialmente. Se sigue calculando un quantum de tiempo para el proceso. Generalmente no se usa porque con la planificación no se fuerza el proceso y no abandona la CPU. Se usa en procesos de tiempo real. Vemos un ejemplo de FIFO. Los mecanismos de comunicación y sincronización de procesos se dividen en memoria compartida y
paso de mensajes. La memoria compartida tiene como característica principal que necesitan un mecanismo de sincronización externo. La responsabilidad de la comunicación recae en los procesos, es decir, el sistema operativo solo proporciona llamadas para manipular dicha memoria compartida. Paso de mensajes. La responsabilidad de la comunicación y sincronización recae en el sistema operativo, que proporciona un enlace lógico entre los procesos. Los procesos solo tienen que invocar correctamente dos llamadas básicas, que son enviar y recibir, bloqueantes o no bloqueantes. Está la comunicación directa, que es entre los procesos. Cuando los procesos se comunican de forma directa, eso se basa más que todo cuando son distintos procesos de un solo programa o con programas que estén relacionados, o comunicación indirecta cuando un proceso se comunica indirectamente con un proceso que no tiene nada que ver con el mismo. Mi nombre es Carlos Soto y yo le vengo a exponer sobre gestión de memoria. En Windows, el gestor de memoria está diseñado para trabajar con páginas que van desde los 4 bits hasta 64 kilobytes. La plataforma Interpol PC y MIC tiene 4096 bit text por página y la plataforma Dex Alpha tiene 8982 bits por página. Los procesos de usuario en Windows pueden ver un espacio de dirección independientemente de 32 bits y permitiendo 4 de memoria por proceso. Por defecto, una parte de esta memoria se reserva para el sistema operativo, de manera que cada usuario dispone de 2 GB de espacio de dirección. En Linux es diferente. En Linux utiliza una página de 3 niveles, que son directorios de página. La primera es directorios de página. Se basa en un proceso de página que está activo. Intermedio de página. El intermedio de página, se basa en expandirse a múltiples páginas en un mismo lugar. Tabla de página. Se hace referencia a una página virtual del proceso. Ahora continuamos en gestión de archivos en Windows. Cada unidad de almacenamiento de su propio directorio raíz. Está limitado a tener una máximo de 28 unidades. Solo puede asignar letras desde la A hasta la Z, ya sea dispositivos físicos o de unidad de red. Existe diferentes tipos de archivos de acuerdo con su contenido y forma. Eso quiere decir que todos los archivos no son iguales, porque hay archivos dependen de su contenido y de su forma. Contenido es que tienen mucho contenido o muchas contenido, pueden ser 4 GB, 5 GB, 6 GB. Forma es dependiendo el archivo que sea o qué forma tenga el archivo en ese momento, en ese sistema de Linux que se está haciendo. En Linux. Además, Linux, un gestor de archivos, es la estructura de Linux. Es jerárquica. Es jerárquica. Parte de un Linux. La estructura de Linux es jerárquica en forma de árbol invertido por parte de un directorio principal ROC. No existe un directorio raíz por cada unidad lógica de almacenamiento. No existe el concepto de unidad C como tal, sino que todo se basa en un árbol o jerarquía de carpetas donde se irá ubicando los diferentes archivos del sistema que tenga en ese momento. Hay muchos tipos de archivos de sistema en Linux, en Windows, en cualquier programa o Windows o Linux que se esté haciendo. Gestión de entrada y salida, manejadores de dispositivos de entrada y salida.
El manejador de entradas y salidas para Windows es manejar todas las entradas y todas las salidas para el sistema operativo. Gran rol es como entradas y salidas separa todos los sistemas de archivos de driver, manejadores de dispositivos de hardware y manejadores de dispositivos de redes, y provee un ambiente heterogéneo para ellos, de tal manera que provee interfaces formal o interfaces uniforme que comunicarse con los drivers. El manejador de entrada que permite comunicarse con todos los drivers de tal manera sin saber si los dispositivos está controlando actualmente, no sabe qué dispositivos son los que están activos o están siendo ejecutados. Pero este manejador de entrada y salida también incluye rutinas especiales designadas para soporte de manejadores de sistemas de archivos y dispositivos de hardware y dispositivos de redes que fue lo que hemos visto ya en la materia. El modelo de Windows para entrada y salida usa una arquitectura de niveles para implementar manejadores separados para un procesamiento de capa lógica distinta, y que es el manejador de caché, que es la arquitectura de las entradas y salidas, es decir, un único manejador que permite todas las totalidades de entradas y salidas del sistema, pero que a su vez también es un método usado por un archivo de sistema para mejorar su rendimiento, o mejor dicho, para mejorar el rendimiento del mismo. En Linux aún existe la filosofía de que cada cosa es un archivo. Por ejemplo, el teclado, el ratón, la impresora o el monitor. En el manejador de entrada y salida para Linux es como en cualquier sistema útil. Aquí los controladores de dispositivos son manejados o vistos como archivos normales. Un usuario puede acceder a un dispositivo de la misma manera como el abrir cualquier otro archivo, y el administrador puede acceder permisos de acceso para cada dispositivo. Dentro de la categoría de Linux se lo divide los dispositivos en tres clases, que son los dispositivos de bloque, los dispositivos de caracteres, los dispositivos de redes. Dentro de los dispositivos de bloques incluyen todos los dispositivos tales como disco duro, disquete, CD, memoria flash. Estos son el acceso, digamos que aleatoriamente, que solo son leídos por bloque de datos, que solo lo leen los bloques de datos. En el sistema de carácter, estos incluyen los dispositivos de ratones y teclado, porque son accedidos por serie o secuencialmente, es decir, estos van leyendo carácter por carácter. En los dispositivos de redes se manejan muy diferente a los dispositivos de bloque y los dispositivos de caracteres, porque los usuarios no pueden transferir directamente a los dispositivos de redes, sino que deben comunicarse digamos que de manera indirecta, mediante una apertura de una conexión al subsistema de red del núcleo.